Buenos días a todos. Grupo Concisa le da la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este webinar que estamos realizando con nuestros partners de Delta Asesores. Simplifique la gestión de sus proyectos. Este día nos acompaña José Camilo Dakash, nuevamente como en los webinars anteriores. Cuenta con más de 30 años propendiendo el uso y aplicación de las tecnologías digitales en la obtención de ventajas competitivas, aumento de la productividad y avance hacia la empresa digital. Lo motiva la constante búsqueda de soluciones simples y efectivas a problemas complejos. Es ingeniero electrónico y máster en Administración de Sistemas de Información y Mercadeo, consultor empresarial, profesor universitario y conferencista internacional en temas de planeación estratégica corporativa, planeación estratégica de tecnología informática, transformación digital, comercio electrónico, entre otros. Además, es autor y editor del Reporte Delta, que es un boletín electrónico que se distribuye a más de 90,000 suscriptores. Además, también es autor del libro Plan Estratégico de Tecnología e Información, guía para elaborarlo, implementarlo y avanzar hacia la empresa digital. Esta sesión está siendo grabada. Bienvenido, José Camilo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Dayan. Muy buenos días con todos. Confiamos en que vamos a poder compartir con ustedes un buen rato dentro de la presentación. Vamos a quitar el letrero de que vamos a empezar. Ya empezamos. Vamos a compartir con ustedes hoy entonces un poco lo que hemos sufrido, por decirlo de alguna manera, durante más de 30 años en la aplicación e implementación de proyectos de todo tipo. Esto a pesar de que nuestra experticia es mucho en la aplicación de tecnologías. Hemos hecho proyectos de todo tipo, incluidos proyectos de optimización de procesos con la reingeniería, proyectos de mejoramiento continuo, hasta proyectos de construcción y proyectos de construcción de empresas, proyectos de creación de plantas textiles. Entonces traemos una experiencia interesante para compartirla con ustedes. La agenda que queremos traducir o trabajar con ustedes un poco redunda en poder identificar en dónde encaja un proyecto, qué metodologías tenemos para los diferentes tipos de proyectos, qué tipos de proyecto consideramos que hay y cómo les ofrecemos algunas alternativas para simplificar la gestión de los proyectos. Entendemos, muchos de ustedes pueden ser conocedores de una o dos o inclusive de las tres metodologías que existen, pero todas terminan siendo como demasiado robustas para la gran mayoría de los proyectos según nuestra experiencia. Y por último, cómo avanzamos hacia esta madurez en gestión de proyectos. A manera de información, atenderemos preguntas al final de la sesión para no generar interrupciones durante la presentación. Las pueden ir anotando en el chat o las pueden anotar en donde anoten hoy y las atenderemos al final, tendremos espacio para ello. Vamos a arrancar entonces. ¿Dónde se incorpora un proyecto dentro del entorno empresarial? Normalmente hay unos esquemas de planeación, planes estratégicos corporativos, planes a largo plazo, planes de TI, planes de mercadeo, hacemos muchos planes y la manera como estos planes se ejecutan y la manera como creemos nosotros deberían llevarse a cabo los planes es a través precisamente de la generación de proyectos que se deben ejecutar. La gran mayoría de los planes con los que nos hemos enfrentado, la gran mayoría de los planes que hemos visto en las compañías, inclusive la gran mayoría de personas que nos abordan en primera instancia cuando hablamos de planeación, nos dicen otra vez otro plan. Y la razón para eso es porque la planeación se queda en eso, en ideas bonitas, en intenciones, en cosas muy valiosas, pero quedan muy alejados de la realidad para poderse implementar. Entonces, la forma como nosotros hemos identificado que podemos implementar las iniciativas estratégicas, los planes que se han desarrollado a largo plazo, es a través de la formulación de proyectos. Y esta formulación de proyectos tiene un principio y un fin que luego continúa en la ejecución de los proyectos. Entonces, vamos a mirar estas dos cosas para validar cómo complementamos las dos. La gestión busca hacer cumplir ese mandato de la estrategia que está ya establecida dentro de una formulación. Y suponemos, cuando ya llegamos a la gestión, que los beneficios del proyecto están claramente relacionados con la estrategia, con la táctica o la operación de la compañía o de la organización. ¿Por qué decimos esto? Porque nos hemos topado con muchos proyectos que cuando llegan a su primer bache, porque lo que les puedo garantizar es que los proyectos tendrán baches, tendrán riesgos, tendrán diferencias y por eso la famosa actividad de gestión del cambio, control de cambios. El primer bache que llegamos empezamos a tratar de contravenir o
matar el proyecto, o se nos olvida para qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, se nos olvidan los objetivos, se nos olvidan el por qué y el para qué. Entonces, este para qué no se hace durante la gestión del proyecto, se hace durante la formulación, que es el cajón verde que ustedes pueden ver aquí. Y muchos de los proyectos, porque en América y en Occidente somos muy acelerados, nos dedicamos a planear y a gestionar y se nos olvida un poquito la formulación. Por eso quería hacer la diferenciación. Creemos que más del 50% del éxito en la gestión de un proyecto depende de la formulación. Fíjense la diferencia de cómo trabajamos con el entorno de los proyectos. Digamos que tenemos una estrategia de aumentar la productividad de una organización. Esta estrategia nos va a generar planes, programas, proyectos y subproyectos. El primer plan puede ser simplemente aumentar los ingresos de la organización. Y el aumento de los ingresos lo puedo hacer a través de dos tipos de actividades. O abro más almacenes o genero otra actividad. La apertura de los almacenes, pues digamos que vamos a abrir almacenes en Perú y en Chile. Y para abrir cada almacén en Perú, por ejemplo, entramos con un proyecto de abrir el almacén de Perú. Ese almacén de Perú tiene dos subproyectos. Una parte que es la construcción del almacén como tal o la adecuación del establecimiento físico. Y la segunda actividad que es vestir el almacén, que significa ponerle los productos adentro del almacén para quienes lo vayan a comprar, vayan al almacén. En la otra pata, tenemos que vamos a aumentar la productividad a través de un CRM. Y para implementar este CRM necesitamos también dos tipos de proyectos. Un proyecto que tiene que ver con tecnología per se, la tecnología dura que va a permitir que el CRM se pueda ejecutar, y otro proyecto que tal vez en los casos del CRM termina siendo más importante, que es el establecimiento de la cultura de manejo de embudos de conversión. Una vez tenemos el tema de tecnología definido, esto nos lleva a que tenemos que tener la parte de equipamiento y la parte de software, y creo que alcanzan a identificar ustedes la diferencia o la completitud o el complemento entre los subproyectos hacia el proyecto, del proyecto hacia el programa y del programa hacia cumplir con el plan de la compañía. Entonces, es indispensable que estén atados estos proyectos a los objetivos del negocio. Cuando hay un proyecto suelto por ahí o cuando el objetivo del proyecto no está directamente atado al negocio, caemos en la tentación de poder decir, matemos el proyecto, olvidémonos del control de cambios y ante el primer bache, matemos el proyecto y tirémoslo a la basura. Dicho esto, hemos separado las fases de los proyectos en tres episodios claramente diferenciables con herramientas y objetivos claramente identificables. La primera parte es la formulación, luego pasamos a la aprobación y por último entramos a la gestión. ¿Qué hacemos en la formulación? La formulación de un proyecto tiene que obedecer a la respuesta de una necesidad dentro de una organización. Puede ser que hay una demanda en el mercado para un nuevo producto o servicio, hay una necesidad de la empresa para arreglar un proceso, hay una solicitud de un cliente que quiere un producto o servicio nuevo que nosotros no entendemos, no tenemos cuando trabajamos por pedido, hay un avance tecnológico que implica que hay que hacer un cambio de maquinaria en una planta o cambio de tecnología dentro del área de TI, o un requisito legal que nos está obligando a hacer facturación electrónica o planilla electrónica o cambio en los manejos de los impuestos. Esto nos lleva a formular el proyecto. ¿Con qué herramientas se formula un proyecto? Tenemos tres herramientas concretas. Una es el caso de negocio, ya les hablamos un poquito más de ella. El marco lógico es el que se utiliza normalmente para proyectos en donde el beneficio no necesariamente es económico, como puede ser la construcción de un acueducto o la justificación de una tesis de grado, por ejemplo. Y el plan de negocio es el que se utiliza cuando vamos a construir un negocio nuevo. Cada uno tiene unas características particulares. Ahora bien, ya formulamos el proyecto. La razón única para formular un proyecto es para que sea aprobado. Si no lo estamos formulando para que sea aprobado, entonces estamos haciendo un ejercicio netamente académico. De ahí entonces pasamos a la aprobación. Y esta aprobación se hace bajo 5 criterios específicos. El proyecto debe ser pertinente, eficaz, eficiente y viable. Pertinente es que resuelva lo que estamos resolviendo, eficaz es que lo haga correctamente, eficiencia es que lo haga con la mejor utilización de los recursos y viabilidad es que económica y técnicamente se puede hacer. Pero siempre se nos olvida lo último que aparece ahí, no fue que lo dejara por fuera por olvido. Siempre se nos olvida la sostenibilidad. Si vamos a construir una escuela,
cómo garantizamos la sostenibilidad de la escuela en tanto en cuanto tenemos que pagarle a los maestros, los servicios públicos, la dotación, la reposición. Siempre se nos olvida esa parte, siempre llegamos hasta construcción. Por lo tanto, la gran mayoría de los proyectos no se aprueban porque no son sostenibles. Una vez aprobado el proyecto, tenemos un proyecto aprobado, se han asignado sus recursos y tenemos el primer doliente asignado. Hay un gerente de proyecto nombrado para llevar a cabo esto. Ahora sí, entremos a la gestión. Y ya cuando vamos a entrar a la gestión es donde necesitamos las metodologías de gestión de proyectos. Aquí tenemos muchas metodologías. He listado 5 nomás como para no extenderme demasiado, pero hay muchas. Y la gestión del proyecto tiene como objetivo final entregar la razón por la cual el proyecto se construyó, entregar la escuela operando y entregar los activos del proyecto, o sea, qué más nos quedó en el aprendizaje. En este orden de ideas, un proyecto funciona tanto cuanto nosotros seamos capaces de cumplir con esta necesidad. Y esta es la ruta que siempre se nos olvida. Iniciamos un proyecto con unos objetivos muy bonitos, una proyección muy bonita, los objetivos de justificación de viabilidad están dados por un retorno en inversión, por ejemplo, pero cuando terminamos el proyecto, en la mayoría de los casos estamos cansados de papeleo, cansados de ejecutar el proyecto, y creería yo que buena parte de los proyectos no se terminan, sino que se abandonan. Así como uno tiene que sacar a los constructores de una obra civil, sacar a los maestros de ahí y luego terminarlo mientras ellos ven que la gente está adentro, si no, no se van nunca. Lo que queremos buscar entonces es garantizar que esto se puede hacer bien. Les comentaba de los casos de negocio. Los casos de negocio son una metodología para atar el producto del proyecto y lo que se obtiene al aplicarlo con el logro de objetivos empresariales. Y esto permite entonces, optimizando la inversión, usando herramientas como Valitel, PMI, Fundamento para Aprendiz 2, y busca responder lo que llamamos los 4 estamos dentro de este esquema. ¿Por qué les hablo de la formulación? Porque les decía que más del 50% del éxito de los proyectos va a depender de qué tan bien formulemos nuestro proyecto. También nos va a permitir escoger entre los tipos de proyectos que les voy a mencionar más adelante. Dicho esto, los 4 estamos entonces dentro de la formulación abordan 4 preguntas concretas. La primera pregunta es si la inversión está alineada con los objetivos del negocio, si es consistente y contribuye a los objetivos estratégicos. Esta pregunta la conocemos como si estamos haciendo las cosas correctas, o sea, estamos haciendo proyectos que le impactan al negocio. La siguiente pregunta es si las estamos haciendo de la manera correcta. Es consistente con los principios de la organización, contribuye a mejorar la arquitectura, está en línea con otras iniciativas. La tercera pregunta va a ver es si lo estamos ejecutando bien. Entonces, la ejecución tiene que ver de tal manera con la obtención de resultados, si estamos con procesos efectivos para lograr los resultados, si los recursos son los que son, si las capacidades requeridas las tenemos en pie y si estamos produciendo el producto del proyecto. Para responder la última pregunta es si estamos obteniendo los beneficios que dijimos que íbamos a obtener. Tenemos un entendimiento claro de cuáles beneficios esperamos y hay una responsabilidad asignada a quién debe obtener los beneficios. Por lo general, en un proyecto, quien obtiene los beneficios no es quien hace el proyecto ni el producto del proyecto. Miremos el caso del ejemplo del software de CRM que veíamos ahora. En el área de tecnología y en el área de mercadeo conjunto construyen el proyecto de CRM, la parte de hardware y software y lo implementan, pero el objetivo que era aumentar los ingresos lo tiene que generar el área comercial. Las preguntas se conocen como la pregunta de estrategia, arquitectura, ejecución y valor. Las 2 de abajo dependen más de un tema técnico que es de ejecución y las 2 de arriba dependen de un tema de generación de valor. Dicho esto, el caso de negocio busca compartir o completar estas preguntas, identificar exactamente cuál va a ser el costo, cuáles beneficios esperan, por qué estamos haciendo el proyecto, para qué lo estamos haciendo, qué cronogramas hay establecidos y qué riesgos hay establecidos para eso. Y se arma en un ciclo de 7 pasos, muy sencillo de aplicar, en donde uno primero identifica con qué proyectos de la empresa lo estamos haciendo, luego generamos cuáles son los beneficios financieros y los beneficios no financieros. En los financieros están los que conocemos comúnmente como flujos de caja, el retorno de la inversión, etcétera. En los no financieros normalmente se utilizan en entidades sin ánimo de lucro y también en empresas privadas cuando estamos hablando de un poco intangibles como elevar el reconocimiento de la marca.
Hay un análisis de riesgo y el análisis de riesgo va en dos patas. ¿Cuál es el riesgo de yo terminar el proyecto y cómo lo mitigo? ¿Y cuál es el riesgo para no lograr los beneficios que yo dije en un principio que lo iba a obtener si no he terminado bien el proyecto? Luego pasamos a optimizar el riesgo y determinamos qué hacemos o cómo lo manejamos para llegar luego a la documentación del caso de negocio y por último a mantener el caso de negocio en la medida que el proyecto fluye. Espero que ustedes se dan cuenta que en este paso de la formulación estamos generando mucha de la información que vamos a necesitar para la gestión del proyecto. Luego pasamos a la aprobación. Y aquí la aprobación es lograr vender la idea atendiendo los criterios que ya comentamos, sobre todo este que está aquí en naranja de sostenibilidad, que siempre se nos olvida. Importante determinar cuál es la validez de los beneficios, qué tan sensible es a los cambios que tengamos en algún supuesto. Por ejemplo, suponemos que con la implementación de un CRM vamos a aumentar un 15% las ventas. ¿Qué pasa si el aumento es solo del 5% o del 30% o inclusive si lo que hacemos es reemplazar ventas que hacemos físicamente por un CRM? Y lo otro es convencer. Aquí no nos gusta la palabra convencer porque incluye la palabra vencer adentro de ella. Lo que buscamos aquí es más bien seducir. Cuando estamos seduciendo, las técnicas son distintas a cuando queremos convencer. Estamos buscando ganarle a alguien, mientras que en la seducción estamos tratando de que tenga en cuenta y nos apoye en lo que estamos pensando hacer. Dicho esto, pasamos al cajón que nos incumbe, que es la gestión. Para la gestión aparecen varias metodologías. Una, el PMBOK, que tal vez es el más conocido en Occidente. La versión hasta las 6 dividía la gestión de proyectos en 5 agrupaciones de procesos. La versión 7, para mí no es otra versión sino un complemento. Genera unos principios y unos dominios para trabajar, que inclusive en un artículo que leí recientemente decía la forma de complicar los proyectos, perdón, y yo creo que termina siendo complementarias, no sustitutivas. El PMI se ha establecido como estándar de conjunto de procesos, ha hecho un lobby impresionante alrededor de la parte empresarial, indicando que si va a contratar un gerente de proyecto, pues es mejor que esté certificado bajo PMP. Entonces, digamos que esa labor se ha hecho comercialmente bastante bien. Prince resurgió. Prince traduce como Projects in Control Environments o procesos en entornos controlados. Se usa en Europa, es la metodología que se utiliza en Europa y fue adquirido y es agenciado por Axelos, y aparece ISO 21500, que fue anunciada en diciembre de 2012 como un estándar de gestión de proyectos que, a diferencia de los estándares que son originalmente de otras entidades y no de ISO, certifican entidades completas y no necesariamente las personas. Digamos que para esto traté de significarles un poquito. Estos son los procesos del PMBOK en su versión 5 y 6, que son muy similares. Aparecen los principios y los dominios del PMBOK 7, que es donde uno trata como identificar y yo con esto qué hago, y a la larga uno termina recostándose sobre la versión 6 para ver el qué hago y cómo lo hago, no tanto la filosofía. Los procesos de Prince 2 no son más sencillos, y créanme que la intención de mostrarles estos diagramas es mostrarles lo complejo que se ven en una sola página, y el ISO 21500 no es que nos mejore el panorama tampoco. Entonces, estamos viendo que tenemos una complejidad alrededor de estas metodologías para la gestión, con unos problemas complejos de no asignar la persona adecuada como gerente de proyecto, no involucrar a los ejecutivos, estar abordando muchos proyectos a la vez, no tenemos flexibilidad, todo lo queremos hacer con software. Para muchas de estas actividades las podemos resolver con gestión de proyectos un poco más simples, ¿sí? Cuando tratamos de abordar todo con la misma metodología, a veces se nos va la mano. Entonces, todo lo que estamos marcando con este check o con este visto es elementos que podemos resolver en los problemas de la gestión de proyectos con una simplificación. Hay una diferenciación también que nos gusta hacer mucho entre los esquemas tradicionales y los esquemas ágiles. No quiero hablar de metodología, sino de filosofía. En la filosofía tradicional tenemos fijo el alcance. En la filosofía ágil tenemos fijo lo que es el costo y el tiempo. Entonces, para darles una diferencia,
vamos a hacer el CRM, definimos el alcance como la capacitación del grupo de trabajo. En el proceso ágil decimos con $10,000 y en una semana, ¿qué alcanzamos a hacer? Se estima el costo y el tiempo cuando estamos en un proceso tradicional y estimamos la funcionalidad o el alcance cuando estamos trabajando en un esquema de filosofía ágil. Esto es un alcance top-down y esto es un alcance bottom-up. Aquí tratamos de validar un poquito las diferencias y no es que uno sea mejor que el otro, son distintos. Volvemos un poquito al tema y esta es un poco la razón por la cual el PMI generó su versión 7 y genera toda una cantidad de herramientas para identificar por qué lado me debo ir. En el esquema tradicional de cascada, uno hace un inicio de proyecto, planea, ejecuta, sigue y cierre. Y esto es muy fácil y muy útil cuando yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Si yo sé que voy a construir una casa con 3 habitaciones, pues yo ya tengo los planos listos, tengo planos eléctricos, tengo los cimientos, tengo los planos del agua, etcétera, y puedo construir a partir de ahí. Pero si yo voy a hacer un centro recreacional en donde no sé qué deportes van a ser los que se van a trabajar bastante bien, yo pudiera hacer un inicio con unos reportes básicos, ir agregando cada deporte en la medida en que los voy agregando a través de cada iteración y al final termino mi proyecto. Reitero, no es que uno sea mejor que el otro, son distintos y para cada tipo de proyecto aplicará una metodología diferente. Aparecen las metodologías ágiles, entonces si eso es tan bueno, pues debe ser más fácil. Pues aquí les muestro con lo que es el Dynamic System Development Method, que es tal vez igual de complicada o tal vez hasta más complicada que las otras que ya les mostré. Y aparece Scrum, que no sé si saben que Scrum sale de la palabra de este despelote que se ve en un partido de rugby. Obviamente esto es a manera jocosa porque Scrum también tiene su metodología bien compleja. Entonces, no es que sea más fácil un proyecto bajo metodología ágil, es otra filosofía la que se aplica, pero también tiene unas metodologías que son bastante robustas. Dicho esto, ¿cuándo y cómo utilizamos qué? Si el proyecto es familiar, lo utilizamos como un proyecto planeado. Si el proyecto estamos trabajando en un territorio desconocido, por ejemplo, construyendo un sitio web en donde no sabemos si nuestros clientes van a utilizar cuáles o tales funciones. Si los objetivos son fáciles de identificar, nos vamos por lo planeado. Si la solución es desconocida, nos vamos por lo ágil. Y así como esto, ustedes encontrarán diferencias entre cada uno de ellos. Sí es importante tener en cuenta que si nos vamos dentro de metodología ágil, en Occidente somos muy buenos para procrastinar. Siempre nos gusta dejar un poquito de cosas para más tarde. Eso golpea mucho la filosofía de los incrementos dentro de un proceso ágil de las iteraciones, porque al final de la revisión, recuerden que la metodología ágil tiene un costo y tiempo asignado y lo que no alcanzamos pasa para la siguiente iteración. Entonces aquí lo que buscamos es garantizar que no haya un backlog, que no se nos queden cosas pendientes y en la medida en que vamos siendo más maduros en esta ejecución de metodologías ágiles, vamos aprendiendo mejor a planificar para que de verdad dentro del costo y el tiempo logremos un alcance. ¿Cuál es la recomendación nuestra? Beneficiémonos de todo lo que está aquí. Adquiere y domine los conceptos del PMBOK. Utilice los de Prince2. Creo que no se los mostré, pero Prince2 es igual de complicado que los otros. Ya les explico un poquito la diferencia. Use los componentes y técnicas claves de Prince2 y termine con PMBOK ISO 20000 para manejar profundidad. Prince2 se basa en el cumplimiento del alcance. PMI y ISO 21500 se basan un poco más en la validación y ejecución correcta de los recursos. Entonces, por filosofía, el PMBOK y Prince2 lo que dicen es, si yo tengo asignados para una actividad $10 y 5 minutos, cuando se acaben los 5 minutos y los $10 quiere decir que yo conseguí el alcance. Prince2 anda desde el otro lado de la vela. Prince2 lo que dice es, muéstreme que ya terminó su alcance. No me importa si se gastó 8 o 12 y si se gastó 10 minutos o 3 minutos o 20 minutos. Muéstreme el alcance. Para mí las dos son complementarias, no son contrarias. Se pueden utilizar y combinar. También es importante definir qué hace que un proyecto fracase. Entonces, normalmente hay un interesado que simplemente lo cataloga como un fracaso. No se entrega según lo planeado y entonces un proyecto que no cumpla con metas a tiempo o costo calidad se considera fracaso.
También la entrega a tiempo se vuelve indispensable. Estas dos exigen entonces que yo me cure en salud, planifique más mi proyecto, le meta más colchones de tiempo y más colchones de costo con una contingencia excesiva. Entonces, en empresas de alta contingencia donde yo necesito terminar muy temprano porque si no la competencia me gana, a veces me vuelvo más tolerante a excesos de costos siempre y cuando cumpla con la fecha de terminación. Pero también aparecen por ahí los que dicen que si yo terminé un proyecto según lo planeado, pues tuve muchos colchones. Y si no lo entregué según lo planeado, no sé planear. Creo que aquí nadie gana con un proyecto. Los resultados igualan las proyecciones. Entonces, cualquier proyecto que no cumpla con las proyecciones es un fracaso. Y esta es la definición un poquito más efectiva. Es difícil calificar una inversión exitosa como un fracaso. Y si tengo un retorno distinto al que yo obtuve, se califica también el proyecto como fracaso. ¿Qué se vuelve importante aquí? Establecer unos parámetros de éxito. Y aquí les damos algunas pautas de cómo vamos a definir el éxito para un proyecto en particular. Si es porque se logró el alcance, si es porque con el tiempo el producto del proyecto cumplió unos criterios de objetivos de retorno de inversión, si los clientes adoptaron aceptablemente o los usuarios finales lo adoptaron aceptablemente, si cumplimos con las medidas financieras, si cumplimos con objetivos no financieros. Hay que determinar desde la formulación que veíamos anteriormente cómo vamos a medir el éxito para poder saber que estamos midiendo la forma en que está avanzando el proyecto y qué factores van a influir en este éxito para tener una contención de riesgos y garantizar que lo cumplimos. Ahora bien, ya está la teoría de proyectos atrás, miremos un poquito cómo distribuimos los proyectos dentro de una campana de Gauss. Recordemos que en la campana de Gauss las colas son el 16% y en las mitades tenemos el 36% en cada una para cumplir con las diferentes mitades. Entonces, si tenemos en este lado lo complejo del proyecto y acá la necesidad o el número de proyectos que vamos a atender, podemos trazar en una primera parte los proyectos que requieren una amplísima metodología compleja, donde están los proyectos que son planeados, que tienen con diferentes metodologías, con metodologías ágiles, y aquí son complejos los proyectos, requieren un alto nivel de coordinación, hay un esfuerzo de gestión de proyectos que es pequeño en proporción al resto del esfuerzo del proyecto, y el setup del proyecto o el arranque es en una pequeña proporción al resto del proyecto. Los demás proyectos que tienen una oportunidad de simplificación normalmente requieren un esfuerzo extra para hacer los ajustes. El esfuerzo en gestión de proyectos es en mayor proporción al total del proyecto. El alistamiento es en mayor proporción y tenemos gerentes de proyecto menos expertos. Entonces, ¿qué es lo que estamos recomendando hacer aquí? Buscar primero un proceso genérico de proyectos donde se conforma un equipo, se definen los objetivos, se define el alcance, se construye un plan inicial, se agregan los recursos, se comprometen a los interesados, pasamos a publicar el plan, recoger información de progreso, analizar el estado actual, ajustar y mejorar el plan. Esto da varias vueltas y terminamos con el cierre del proyecto. Al final del día, ágil o no ágil, esto es lo que terminamos haciendo en un proyecto. ¿Cómo lo simplificamos? Entonces les ofrecemos una simplificación todavía de la definición. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se quiere tener? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que queremos entregar? Haga lo que tenga que hacer para lograr lo que se requiere. Verifique que si logramos este alcance. Si no lo logramos, pues hay que seguir trabajando. Y si sí lo logramos, pues entregue lo que hizo. Creo que esta definición es bastante simple, es incontrovertible, es muy fácil de entender y para nosotros lo mejor de todo es que no requerimos entrenar a nadie para que haga esto. Entonces les ofrecemos diferentes tipos de proyectos. Uno de un paso. Este proyecto de un paso, ¿qué significa? Hay que entregar algo. Y este proyecto de un paso significa lo que acabamos de ver anteriormente. Acuerde cuál es el alcance y cómo lo va a controlar. Haga el trabajo asegurando que está de acuerdo con los cambios y documente las actividades y tenga evidencia de que las salidas fueron aceptadas. Fíjense que yo no me estoy desviando de la metodología de gestión de proyectos. Lo que estoy es haciendo un ajuste para el tipo de proyecto y el tamaño de proyecto que voy a abordar. Estos realmente no se consideran como proyectos bajo la filosofía y metodología, pero para empresas que quieren trabajar todo bajo proyectos, es posible validar que lo incluyamos dentro de un proyecto. Por ejemplo, las empresas que tradicionalmente ofrecen sus productos y servicios a través de proyectos, como una empresa de construcción, una casa de software,
Estas empresas trabajan por proyectos para el cliente y quisieran trabajar por proyectos al interior. Entonces, cuando queremos meter todo en un proyecto, esto es muy útil, por ejemplo, cuando queremos validar el desarrollo de una campaña de mercadeo que toma 3 semanas, y le metemos Prince 2 o PMBOK o Scrum o a una campaña de 3 semanas, nos vamos a pegar un tiro en el pie. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una definición de cuál es el paquete de trabajo y hay unos calendarios, riesgos, incidentes que tenemos que manejar. Esto no tiene más manejo y no requiere gestión de proyectos. Luego pasamos a un proyecto de 3 pasos. Está la conceptualización del proyecto. El primer paso es iniciar el proyecto, obviamente. El segundo paso es una entrega y el tercer paso es el cierre del proyecto. Aquí generamos el mandato del proyecto, el Statement of Work, iniciamos el proyecto y entendemos para preparar el plan, el control y definir el entregable. Entregamos lo que hay que hacer, manejamos un equipo mediante entregas, controlamos los tiempos y el costo, pero solo hay una etapa de entrega y hacemos un cierre. Este tipo de proyectos de 3 pasos, obviamente hay un mandato del proyecto, tenemos un inicio que incluye cuáles son los roles y quiénes van a participar, qué pasa con la parte financiera y los riesgos, cuál es el plan y qué reportes vamos a generar. Entregamos los paquetes de trabajo con un plan, finanzas y reporte de estados, y al final del día tendremos también el reporte de fin de proyecto y el calendario riesgos e incidentes que se han generado. Pasamos al de 4 pasos, que incluye también una entrega, pero tiene varios paquetes de trabajo dentro de esta entrega. Y hacemos un cierre del proyecto. Entonces, esta entrega la separamos en diferentes componentes. Esta entrega puede ser, por ejemplo, en este proyecto que les decíamos de CRM, una parte es el software, otra parte es el hardware. O un proyecto de, vamos a ponerlo más simple, la entrada de un carro a un taller donde tienen que revisar la parte eléctrica, tienen que revisar la parte mecánica, tienen que revisar la parte de combustión y tienen que revisar la seguridad. Entonces son 4 paquetes de trabajo, pero al final del día se entrega solo una reparación del vehículo. Entonces aquí tenemos cuál es el mandato para el proyecto. Igual gestionamos los entregables del proyecto y accedemos a los diferentes paquetes de trabajo y actividades para requeridos en este proyecto y hacemos un cierre. Fíjense que este de 4 pasos todavía no requiere un alto nivel de gestión de proyecto. Hay un mandato, hay unas personas que participan y unas actividades que ejecutamos. Están las entregas de los paquetes de trabajo y reportes de estados con una descripción de producto recorrida. Y al final están los reportes de fin de proyecto y el calendario riesgos e incidentes. Y pasamos al último, que es el de 5 pasos, donde ya es un poco mucho más complejo el proyecto, donde hay un inicio, hay una dirección de proyecto porque tenemos etapas del proyecto y tenemos muchas entregas de cada etapa y tenemos un cierre del proyecto. Entonces, cuando el proyecto ya empieza a ser un poco más complejo, necesitamos incluir actividades de dirección. Esto nos indica entonces que entendemos el mandato del proyecto y hay unas actividades de dirección para proveer seguimiento y agrupamiento y aseguramiento para responder preguntas y poder avanzar y resolver inquietudes, hacer gestión del cambio, control de cambio, y normalmente son proyectos que toman mucho más tiempo que los anteriores. Manejamos las etapas, entregamos cada uno de los entregables dentro de cada etapa y hacemos un cierre final del proyecto. Entonces, en estos proyectos de 5 pasos ya empezamos a acercarnos a todos los elementos que requiere un proyecto casi controlado con las metodologías complejas, pero todavía no llegamos hasta allá. ¿Cómo contrastamos los 4 tipos de proyectos? Digamos que podemos, el primer tipo de proyecto es de un paso. Normalmente dentro de la teoría no se trata como un proyecto, a nosotros nos gusta trabajar casi todo por proyectos. Los 3 pasos nos indican que es un solo entregable y poca dirección. Los 4 pasos tienen múltiples entregables, todavía baja dirección. Y los 5 pasos tienen múltiples entregables, pero es un poco más complejo y tienen más actividades de dirección. Si ustedes ven en la medida que va avanzando el tamaño del proyecto, le estamos agregando la parte de dirección. Cuando el proyecto es de 1, de 3 o de 4 pasos y metemos los 49 procesos de un PMI o los procesos de PMBOK o ISO 21500, es demasiada gestión, demasiado trabajo de gestión para trabajar en un proyecto que no requiere tanta actividad. ¿Dónde los ponemos? Volvemos otra vez a nuestra campana de Gauss y podemos decir que en este lado pues seguimos con los proyectos que ya habíamos dicho de planeados con metodologías bastante robustas, pero si ustedes ven son más o menos el 16-20% de la cantidad de proyectos dentro de una organización. Luego pasamos a los proyectos de 5 pasos, los de 4 pasos,
los de 3 pasos y los de 1 paso. Si miramos esto que está aquí, pudiéramos decir que los proyectos de 1 paso, adicional a esto, tienden a crecer en las empresas en donde yo trabajo todo por proyectos. Entonces se nos daña un poquito la campana de Gauss y tenemos un montón de cositas que podrían meterse ahí en este tema de 1 paso. Creo firmemente y fielmente en la metodología de gestión por proyectos, en el sentido de que si uno define un entregable, si uno define a dónde debo llegar, es muy fácil establecer qué tengo que hacer para llegar allá. Hay una frase que utilizamos mucho en los temas de gestión de proyectos, que si voy a cualquier puerto y si no sé para qué puerto voy, pues cualquier viento me sirve en el velero. Por eso soy fanático y empecé mucho a trabajar con los temas de Prince2, porque las primeras versiones del PMBOK, las 3 y la 4 por allá, cuando las veía uno, ISO 21500 no existían, era muy poco lo que le trabajaban al tema del alcance. Y es ahí en esas diferenciaciones de la conceptualización de los alcances que es lo que impide cerrar un proyecto. Nosotros inclusive definimos que un proyecto se termina cuando empieza. Es decir, cuando yo tengo definido el alcance, sé cuándo se termina el proyecto, sé cuáles son los criterios de aceptación de un alcance. Y eso lo puedo definir en los proyectos que voy a atender con metodologías de 1 paso, de 3 pasos, de 5 pasos, de 4 pasos y hasta los que están planeados, que obviamente cuando yo llego a esta metodología robusta, pues no se me pierde nada de vista. ¿Cómo avanzamos en esta madurez en proyectos? Lo primero es tener un lenguaje común. Cómo tenemos un conocimiento básico de cómo se gestiona esto dentro de las organizaciones. Normalmente esto es lo que hace una PMO, es lo que hace una oficina de gestión de proyectos. Algo similar a cuando estábamos en la calidad total hace por allá en los 80s, que había una oficina de facilitación. Lo que hacen es ayudarnos con metodologías, ayudarnos con formatos, ayudarnos con herramientas, pero no suplen la gerencia de proyectos. Luego pasamos a un tema de tener procesos comunes. Y aquí tenemos ya la definición de procesos de cómo se van a elaborar, cómo se van a abordar y cómo se van a ejecutar en cada uno de los 1 paso, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos y la metodología robusta. Luego pasamos a una metodología única dentro de la compañía con una estandarización para terminar y avanzar hacia un benchmarking donde ya estoy controlando mi forma de ejecutar los proyectos hasta que llego a un mejoramiento continuo aplicando las lecciones aprendidas de mi gestión de proyectos. El avance de esto nos va a generar una eficiencia en la madurez de gestión de proyectos, nos va a generar unas habilidades y competencias que no se adquieren estudiando, solo se adquieren practicando y ejecutando, dándose contra las paredes, peleando con los proyectos, resolviendo casos, resolviendo gestión de cambios, atendiendo dificultades en proyectos. Dificultades que a veces uno no se le ocurren, como que una persona decida que se va del proyecto porque sí, o que el alcance que se definió originalmente por otra persona ya no era el alcance que necesita la nueva persona. Ese tipo de situaciones no se aprenden en los textos ni en los cursos, hay que tenerlos en la vida real. ¿Qué esperamos que se lleven entonces de esta propuesta de simplificación? Lo primero es que la mayoría de los proyectos no son aptos para metodologías robustas, pudieran ser como matar una pulga con una bala de cañón. Todas las metodologías nos van a aportar algo de valor. No es que estemos en contra ni de PMI, ni de Prince, ni de ISO 21500, ni del ATER, ni del BSDM, ni Scrum. No, todas las metodologías nos aportan algo de valor, pero la metodología de gestión debe ser un vehículo para lograr el objetivo. Por lo tanto, aquí les recomendamos validar con qué criterios van a ustedes a separar y ya más o menos les dimos algunos sobre los que tienen en cuanto al número de entregables y el número de etapas y pueden escoger si es de 1, 3, 4 o 5 pasos para poder lograr el objetivo y construya su propia metodología y aplíquela regularmente. No se case con una sola. Mi recomendación aquí es no tienen que ser... respirar por PMI, no tienen que respirar por Prince2, nadie les va a pagar a ustedes por ser fan de ninguno de ellos, pero si puede construir su propia metodología, mirando todas las metodologías y armando la suya, pueden tener todavía un mejor estado. Recorre el modelo de madurez, no se quede quieto para poder madurar y permita que ustedes avancen y vayan madurando en la gestión de sus proyectos. Como les comentaba, tenemos todavía un tiempo para preguntas. Veo que el reloj manda en 50 minutos, entonces tenemos unos 10, 15 minutos para responder sus preguntas. Antes de avanzar a ella, los invitamos a que se suscriban al Reporte Delta, un reporte gratuito que se manda por internet con temas de tecnología, con temas de proyectos, con muchos temas de los que hemos conversado hasta ahora. Entonces abrimos el piso para quienes quieran hacer preguntas.
Voy a acomodarme por aquí, me disculpan si no los veo. Ya tenemos una pregunta de Diego. Dice, ¿cuál es la mejor tasa de descuento a utilizar para descontar el flujo de caja libre para evaluar proyectos? ¿El WACC o la TIR? Diego, gracias por su pregunta. La tasa de descuento que usted utilice en su empresa no es que haya una mejor. Yo le invito a que las use todas, ¿sí? Normalmente cuando usted va a descontar el flujo, lo que nosotros realmente terminamos haciendo es calculando los proyectos en dólares. No sé si Diego está en una economía dolarizada o no, o si estamos hablando de un proyecto que tiene múltiples meses de ejecución o cuánto tiempo de ejecución tiene el proyecto. No sé si Diego me quiera repreguntar, pero para mí la mejor herramienta es la que su compañía le pida para justificación. Tenga en cuenta que una cosa es el descuento del costo, pero también tenga en cuenta el beneficio que va a obtener del proyecto. Y la resta de los dos, de beneficio menos costo, debiera ser positiva, si no, el proyecto no es viable. No olvide tener en cuenta la sostenibilidad y por lo tanto tiene que tener en cuenta el costo total del proyecto en su ejecución en el tiempo, no solo la construcción. No sé, Diego, si le respondí completo o si quiere repreguntar. Dice que sí, que respondió completamente. Sí, sí lo vi. Ok. También tenemos una pregunta de Roberto que nos dice, hola, le saluda Roberto, ¿qué opina de los proyectos mal ejecutados y el por qué el caso de Brasilia siempre se pone como mal ejecutado? Me va a disculpar, Roberto, pero no conozco el caso de Brasilia. Luego podré estudiar sobre el tema y si me escribe un correo le prometo que lo busco y le puedo decir. Pero los proyectos, yo no creo que haya proyecto mal ejecutado per se. Yo creo que hay proyectos mal planificados. Por eso hice énfasis al principio entre la formulación y la gestión. Sí me he topado con un montón de proyectos en cuando uno empieza a esculcar un poquito más abajo, porque hacemos actividades de interventoría de proyectos y a veces nos llaman como los bomberos. Venga, ayúdeme, que usted que tiene un montón de años y está calvo ya de hacer tantos proyectos, ayúdeme a ver qué es lo que pasa. Y lo que entramos es cuando empezamos a tratar de encontrar la justificación, sobre todo el para qué es el proyecto, para qué están gastando dinero, para qué están invirtiendo tiempo. A veces ni siquiera es demasiado dinero, sino mucho tiempo, y ese para qué no lo encontramos. Por eso es indispensable en esa formulación poder identificar los beneficios que se esperan obtener y poder identificar qué es lo que se espera hacer con el producto del proyecto una vez termine. Entonces, los proyectos mal ejecutados, pues sí, también habrá proyectos mal ejecutados, pero mucho dependerá de que no se definió claramente el beneficio, no se definió claramente el alcance del proyecto. Yo soy muy estricto, inclusive con clientes que me invitan a que les aporte un proceso de consultoría. Lo primero que identifico es, ¿usted qué espera obtener después de que yo termine mi incursión en su empresa? ¿Qué espera que salga después de esto? Y una vez de que yo sepa qué espera que salga después de esto, pues la idea es que yo pueda construir elementos o inclusive decirle, venga, yo no lo puedo llevar hasta donde usted quiere ir, yo puedo llevarlo hasta el punto A, pero para el punto B y C necesitamos otra gente. Gracias, José Camilo. Tenemos otra pregunta de Julio que nos dice, muy buena presentación, muchas gracias. A la hora de priorizar las diferentes opciones de proyectos, es requerido optar por los que aportan mayor valor a los objetivos estratégicos de la organización. ¿Qué herramientas específicas se recomiendan para realizar esta priorización? Ok, nosotros utilizamos una herramienta que hemos desarrollado internamente a raíz de nuestra experticia y nos ha dado muy buen resultado. Por lo general, los proyectos van a sustentar un proceso dentro de la organización, van a soportar algo que tiene que ver con un proceso. Y nosotros armamos una matriz de las estrategias de la organización versus los procesos de la organización. Y cuando vemos qué procesos impactan cuáles estrategias, podemos identificar bajo un cálculo numérico de cuáles tienen mayor impacto o menor impacto y nos va a indicar cuáles son los procesos estratégicamente más importantes, pero tengamos en cuenta que las estrategias son por un periodo de tiempo. Entonces falta algo que de pronto no hicimos mucho énfasis durante la presentación, pero es la definición de un proyecto. Partimos, y me disculpa mi supuesto,
partimos del supuesto de que todos saben que es un proyecto, pero se nos olvida a veces que la parte más importante de un proyecto es que se termina. Y para nosotros, creo que si dijimos esto, el proyecto se termina cuando yo lo empiezo. Y yo cuando lo empiezo debo saber exactamente con qué criterio me van a dar la terminación del proyecto. Entonces, dicho esto, cuando yo sé que el proyecto va a tomar 3 años, pero mis estrategias actuales son solo para el siguiente año, es muy probable que yo tenga que partir mi proyecto en 3 etapas distintas para terminar algo en este primer año, y si me cambian las estrategias de la organización, pues las otras 2 partes las pueda yo o no hacer o aplazarlas. Sí es indispensable que esa herramienta de priorización esté concordada con los beneficiarios del producto del proyecto, porque no se trata de priorizar proyectos al interior del área de proyectos o del PMO, sino de priorizar proyectos con base en el beneficio de la organización. Las organizaciones de planeación, las organizaciones de gestión de desarrollo organizacional, por lo general tienen sus propias herramientas que pueden aplicar. Si requieren algún lineamiento sobre el tema, les podemos ayudar. Si nos mandan una notica, con mucho gusto les podemos contar más en detalle lo que hacemos nosotros ahí. Pero creo que es claro el alineamiento hacia la estrategia de negocio. Cuando yo en la formulación defino cuál es el objetivo de negocio que quiero lograr, es claramente estipulable si el proyecto termina siendo importante o no. Todos los que le aporten al objetivo de negocio en tanto mayor cantidad o menor cantidad terminan siendo importantes. Gracias, José Camilo. Le voy a dejar también el correo de Concisa para que nos puedan contactar si tienen alguna solicitud o algún requerimiento también. Correcto. No sé No si les dé alguien más pena tiene que, alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, aprovechando que estamos aquí para contestar cualquier duda. o si les da pereza escribir, griten que los escuchamos. Y creo que hasta ahorita ya no hay más preguntas. Ok. Sí, no tenemos más preguntas. Muy bien. Bueno, Dale. muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, José Camilo, por esta excelente presentación y por toda la información que nos compartió este día. Les vamos a estar también compartiendo el link de la sesión grabada, que la vamos a subir en nuestro canal de YouTube muy pronto. Así que les estaremos compartiendo también esta sesión que ha sido grabada. Y Excelente, Dayan. Sí, muchas gracias a todos por participar. También les enviaremos las diapositivas por si quieren escudriñar un poco más sobre el tema, y quedamos a disposición para resolver inquietudes a través del enlace de Concisa. muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que tengan un buen día. Buen día a todos.